La mayoría de las personas van por la vida pensando que pueden reconocer la obra de Dios por lo que el ojo puede medir. El éxito, la comodidad, los aplausos, la facilidad, pero las realidades más profundas no se anuncian a sí mismas, y las verdades más decisivas rara vez vienen envueltas en lo que parece impresionante. Hay cosas que están sucediendo bajo la superficie de este mundo, ocultas a plena vista, conocidas no por las masas, sino por unos pocos selectos que llevan lo que no se puede exhibir, las marcas espirituales de Dios. Desde el principio de los tiempos, Él ha apartado a sus elegidos, no con símbolos externos o insignias públicas, sino con un sello invisible que los separa de maneras que la lógica humana no puede explicar. Estas marcas no son trofeos, no son decoraciones de privilegio, no son prueba de superioridad. Son identificadores de propósito, de lucha, de refinamiento. Son la evidencia de un llamado divino que no se puede fabricar. Y aquí está la parte que rompe la fantasía popular. Ser elegido no significa tener un camino fácil. No es una vida empapada de riqueza mundana, victorias sin esfuerzo y admiración universal. Los marcados saben que ser elegido a menudo se parece a la presión, la poda y el proceso. Sus vidas se moldean en el fuego, no porque Dios los haya abandonado, sino porque Él está formando algo eterno dentro de ellos. Los elegidos no persiguen los placeres fugaces de este mundo como si fueran la línea de meta. Llevan algo más pesado, más santo y más fuerte, una identidad que no puede ser sacudida, un propósito que arde en el alma, inextinguible e innegable. Pero prepárate, no todo el que invoca a Dios está verdaderamente marcado por Él. Hay una división aguda e implacable entre aquellos que simplemente pronuncian su nombre y aquellos que están sellados por su espíritu, y esa línea no puede ser desdibujada, fingida, ni cruzada a través de las apariencias. Así que la pregunta no es ¿qué dices creer? La pregunta es si tú llevas estas marcas. Muchos se convencen de que están bien porque tienen fe, pero la fe sin evidencia, sin transformación, es hueca, vacía. La Biblia lo deja claro. Los verdaderos hijos de Dios se identifican por 7 marcas innegables, señales que no se pueden comprar, imitar ni asumir falsamente. Estas marcas separan a los elegidos de los engañados, a lo auténtico de lo falso. Necesitas saber cuáles son, y necesitas examinarte a ti mismo bajo la luz penetrante de la verdad de Dios, porque al final la humanidad se divide en solo 2 categorías: los que llevan sus marcas y los que no. Este no es un asunto trivial, no es algo para posponer, no es algo para ignorar. No se trata de que Dios nos envíe al infierno. En cada uno de nosotros está creciendo algo que por sí mismo será el infierno a menos que sea cortado de raíz. Es por eso que estas marcas espirituales no son meros símbolos, son la evidencia misma de la salvación, la prueba de que alguien ha sido apartado para algo mayor. Y si todavía estás aquí, si algo dentro de ti se está agitando, significa que estás buscando algo más profundo, algo real, y para cuando llegues al final, o reconocerás estas marcas dentro de ti, o finalmente verás lo que te falta: un corazón transformado. Ahora, quiero preguntarte algo profundamente importante. Sé que tu tiempo es valioso, pero si estás aquí es porque estás comprometido a buscar la verdad de Dios. No estás aquí por accidente. Este momento es intencional, orquestado divinamente. Es por eso que necesito que hagas una pausa, ahora mismo, y declares algo poderoso sobre tu vida. La palabra de Dios está viva. No es solo tinta sobre una página, tiene poder, autoridad y la capacidad de transformar. Y cuando declaras su verdad sobre tu vida, te estás alineando con la realidad de sus promesas. Así que, da un paso de fe. Escribe en los comentarios: confío en que Dios me dará la victoria para superar cada obstáculo. No solo lo pienses, háblalo, escríbelo, proclámalo, porque cuando lo haces, estás eligiendo entrar en acuerdo con la victoria
que Dios ya ha asegurado para ti. Reconoceré personalmente cada respuesta, porque este momento importa. Un corazón transformado es la primera y más innegable marca de los elegidos. Sin esto, nada más importa. Una persona puede tener un amplio conocimiento de las Escrituras, estar involucrada en actividades religiosas e incluso ser admirada por su rectitud exterior. Pero si su corazón permanece intacto, inalterado por el poder de Dios, entonces simplemente está actuando, siguiendo una rutina, en lugar de caminar en la verdad. Dios no mide a una persona por su apariencia, su reputación o su desempeño religioso. Él mira directamente al corazón. La Biblia es clara al respecto. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Él promete: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este no es un cambio superficial. No se trata de modificación de conducta. No se trata de adoptar hábitos religiosos o adherirse a un conjunto de rituales. Se trata de una transformación completa de adentro hacia afuera. Una renovación tan profunda que todo en una persona cambia. Considera a Saulo, el perseguidor de los cristianos. Era celoso en sus búsquedas religiosas, creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero su corazón estaba lejos de la verdad. No fue hasta que se encontró con Jesús en el camino a Damasco que todo cambió. Ese encuentro hizo añicos su antigua identidad y lo transformó en Pablo, un hombre completamente redefinido por el poder del amor de Dios. Su transformación no fue parcial, fue radical. Cambió sus prioridades, su misión, su misma razón de existir. Esto es lo que le sucede a los elegidos. No siguen siendo los mismos. Cuando Dios transforma un corazón, esto afecta todo: cómo amas, cómo hablas, cómo piensas, cómo manejas la riqueza, cómo mides el éxito. Cambia toda tu perspectiva. Antes, el dinero y el lujo podrían haber sido tu principal objetivo. Podrías haber creído que la seguridad se encontraba en la estabilidad financiera, que el estatus determinaba tu valor, pero ahora los ves por lo que realmente son: temporales, fugaces, incapaces de satisfacer el hambre más profunda del alma. Reconoces que las verdaderas riquezas no se miden en posesiones materiales, sino en tesoros acumulados en el cielo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, a pesar de tener todo lo que el mundo dice que necesitan: dinero, fama, influencia, todavía se sienten vacías? Persiguen la riqueza, creyendo que traerá seguridad. Sin embargo, permanecen inquietos, insatisfechos. Eso se debe a que las riquezas sin Dios dejan un vacío que nada puede llenar. Pero cuando tu corazón le pertenece a Él, incluso si tienes poco, eres rico sin medida. Porque cuando Dios cambia el corazón de una persona, sus deseos también cambian. Ya no viven para sí mismos, sino para aquel que los redimió. Ya no son consumidos por la codicia, sino por un propósito mayor. No miden su valor por lo que poseen, sino por a quién le pertenecen. Los elegidos entienden esto. Su identidad no se encuentra en sus cuentas bancarias, su estatus o sus logros. Su identidad está arraigada en algo inquebrantable: la verdad de que son hijos del Altísimo, comprados por precio, sellados por la sangre de Jesús. Ya no viven para sus propias ambiciones, sino para el reino eterno de Dios. Pero aquí hay algo crucial. No todos los que afirman seguir a Dios han experimentado verdaderamente esta transformación. Muchos dicen que creen, sin embargo, sus corazones permanecen sin cambios. Siguen persiguiendo las mismas cosas que el mundo. Siguen priorizando la riqueza sobre la fe, la comodidad sobre el sacrificio y el beneficio personal sobre el propósito piadoso. Los elegidos son diferentes. Sus ojos han sido abiertos al engaño de los placeres temporales. Ellos persiguen lo que es eterno. Ven más allá de la superficie. Viven con una nueva conciencia de que todo en este mundo está pasando, pero lo que se hace por Cristo durará para siempre.
Así que te pregunto ahora, ¿ha sido transformado tu corazón? ¿Te has rendido verdaderamente a Dios de una manera que cambie todo sobre ti? ¿O sigues aferrándote a viejos deseos, viejos hábitos, viejas mentalidades que te mantienen atado? ¿Sigues persiguiendo las promesas vacías del mundo, esperando que te satisfagan? Porque la primera marca de los elegidos es un corazón que ya no se pertenece a sí mismo. Es un corazón que ha sido quebrantado, remodelado y renovado por el amor abrumador, imparable e innegable de Dios. Y cuando eso sucede, nada permanece igual. Ahora tómate un momento y reflexiona. ¿Resuena esta primera marca contigo? ¿Has experimentado esta transformación en tu propia vida? Porque lo que viene a continuación revelará aún más sobre lo que realmente significa ser apartado por Dios. Y si sabes que estás listo para caminar en esta verdad, si sabes que tu corazón se está agitando incluso ahora, entonces decláralo, que el cielo te escuche, que el enemigo sepa que su control sobre ti se ha roto. Escríbelo, háblalo, vívelo. Confío en que Dios me dará la victoria para superar cada obstáculo. Este es el comienzo de algo mayor. La transformación ha comenzado. Un amor inquebrantable por la verdad. Hay una diferencia fundamental entre aquellos que escuchan casualmente la verdad y aquellos que la abrazan con una convicción inquebrantable. Muchas personas afirman seguir a Dios, pero cuando se enfrentan a verdades duras, verdades que desafían su zona de confort y su estilo de vida, se alejan. Los elegidos son diferentes. No solo escuchan la verdad, tienen hambre de ella, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando les cuesta todo. La Biblia advierte de un tiempo en el que las personas ya no soportarán la sana doctrina. En su lugar, buscarán enseñanzas que se alineen con sus deseos, eligiendo la comodidad sobre la convicción, la preferencia sobre los principios. Ese tiempo es ahora. Lo vemos en todas partes. Mensajes que priorizan el yo sobre la rendición, la riqueza sobre la sabiduría y el lujo sobre la santidad. El mundo nos dice que el amor significa aceptarlo todo, pero el verdadero amor, el amor de Dios, corrige, refina y transforma. Los elegidos no comprometen la verdad. Esa verdad no es solo una idea, es una persona. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Rechazar la verdad es rechazarlo a Él. Piensa en el joven rico. Se acercó a Jesús buscando la vida eterna, convencido de que iba por el buen camino. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera, el joven se alejó triste. ¿Por qué? Porque amaba su riqueza más de lo que amaba la verdad. Quería la salvación, pero no a costa de su comodidad. Quería a Dios, pero también quería conservar sus riquezas, su lujo, su estatus. Y al final eligió lo temporal sobre lo eterno. Los elegidos no son así. Cuando escuchan la verdad, no retroceden. Cuando Dios los llama a dejar ir algo, obedecen. Saben que la riqueza y las posesiones no son malas, pero cuando se vuelven más importantes que Dios, se convierten en cadenas. La pregunta sigue siendo, ¿amas la verdad incluso cuando te desafía? Porque aquellos que son verdaderamente elegidos no buscan la comodidad, buscan la transformación. Amarás a uno y despreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. ¿Significa esto que Dios está en contra de la riqueza? No. Abraham era rico. Job fue restaurado a una prosperidad aún mayor después de sus pruebas, y a Salomón se le dieron riquezas sin medida. Pero la diferencia es que estos hombres no servían a sus riquezas, servían a Dios. Entendían que las riquezas son una herramienta, no un Dios. El lujo es temporal, pero la verdad es eterna. Los elegidos no miden sus vidas por el éxito financiero, sino por su obediencia a Dios. No preguntan cuánto puedo ganar, sino cuánto puedo entregar.
Están dispuestos a alejarse de cualquier cosa que compita con su devoción a Cristo. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Amas la verdad lo suficiente como para dejar que te transforme o solo la abrazas cuando se alinea con tus deseos? ¿Alguna vez te has resistido a Dios porque su verdad te exigía algo difícil? Esta es la segunda marca de los elegidos. No doblan la verdad para que encaje en sus vidas, doblan sus vidas para que encajen en la verdad. Debido a esto, son inquebrantables. No pueden ser engañados, no pueden ser comprados, y nunca cambiarán las riquezas eternas por la comodidad temporal. Pero hay algo aún más profundo que distingue a los elegidos, algo que se hace evidente en los momentos más difíciles de la vida. Sigue escuchando, porque lo que viene a continuación es una prueba que solo los verdaderamente elegidos pueden soportar. Perseverancia a través de la prueba. Hay una realidad dolorosa pero innegable acerca de los elegidos. No viven vidas fáciles. Son probados, refinados y pasados por el fuego. Muchos creen que seguir a Dios debería traer bendiciones inmediatas, riqueza y comodidad, pero la Biblia pinta un cuadro diferente. Uno donde aquellos verdaderamente elegidos por Dios atraviesan sufrimientos, oposición y pruebas que evalúan su fe hasta lo más profundo. Jesús mismo les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nota que Él no dijo que podrías tener aflicción, sino que la tendrás. Los elegidos no están exentos de las dificultades, son fortalecidos a través de ellas. Mira a Job, era un hombre de inmensa riqueza, respetado y próspero. Sin embargo, en un solo momento lo perdió todo, sus riquezas, su familia, su salud. Pero lo que distinguió a Job no fue lo que tenía, sino cómo respondió cuando le quitaron todo. Se negó a maldecir a Dios, se negó a abandonar su fe, y al final, debido a su perseverancia, Dios lo restauró y lo bendijo aún más que antes. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Las pruebas vienen de muchas formas. Algunos pierden la estabilidad financiera, otros enfrentan rechazo, traición o incluso persecución por su fe. Pero los elegidos no se rinden. Entienden que su sufrimiento no carece de sentido. Cada dificultad que soportan tiene un propósito. Dios lo usa para refinarlos, para separar lo genuino de lo falso, para fortalecer su fe de modo que se vuelvan inquebrantables. Algunas personas siguen a Dios solo cuando las cosas van bien. Son fieles cuando su cuenta bancaria está llena, cuando su salud es fuerte, cuando la vida es cómoda. Pero en el momento en que llega la dificultad, se alejan, cuestionando a Dios, quejándose y perdiendo el ánimo. Esta es la diferencia entre los que son verdaderamente elegidos y los que no lo son. Los elegidos permanecen fieles, no porque sus circunstancias sean fáciles, sino porque su fe es real. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la recompensa de la perseverancia. Los que soportan, los que no vacilan, los que se aferran a su fe incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Estos son los que demuestran que son verdaderamente elegidos. Piensa en Daniel, fue arrebatado de su hogar, obligado a vivir en una tierra extranjera, rodeado de una cultura que adoraba a dioses falsos. Sin embargo, nunca se comprometió. Incluso cuando se enfrentó al foso de los leones, se mantuvo firme, y debido a su fe inquebrantable, Dios no solo lo libró, sino que lo elevó a los ojos de los reyes. El mismo Dios que rescató a Daniel, el mismo Dios que restauró a Job, es el Dios que camina con sus elegidos hoy. Y aquí hay algo poderoso. Las pruebas son a menudo una señal de que eres verdaderamente elegido. El enemigo no ataca a quienes no son una amenaza. Si te encuentras enfrentando oposición, dificultades y desafíos que parecen implacables,
Tal vez no sea porque Dios te haya olvidado, sino porque Él te ha apartado. El mundo enseña que la riqueza, el lujo y el éxito son las metas finales. Pero los elegidos entienden que las verdaderas riquezas no se miden en dinero, sino en fe. No persiguen la prosperidad temporal, buscan la gloria eterna. Si este mensaje resuena contigo, si has soportado pruebas y aún te mantienes fiel, si entiendes el costo de ser elegido, entonces que esta sea tu declaración. Tómate un momento y presiona el botón de me gusta. Cuando lo haces, no solo estás apoyando este mensaje, estás declarando que te mantendrás firme sin importar la tormenta. Y recuerda esto, las pruebas no son el final de tu historia. Para los elegidos, cada dificultad conduce a algo mayor. Pero hay algo aún más profundo sobre aquellos a quienes Dios ha marcado. Algo que afecta todos los aspectos de sus vidas, moldeando no solo su destino, sino la forma en que viven cada día. Sigue mirando porque lo que viene a continuación revela un deseo que solo los verdaderamente elegidos poseen. Un deseo de santidad. Hay algo innegable acerca de aquellos que son verdaderamente elegidos por Dios. No es solo su fe, su perseverancia o su conocimiento de las Escrituras. Es algo más profundo, un deseo inquebrantable de santidad. No solo quieren ser mejores personas, quieren ser apartados. Anhelan ser puros, ser diferentes, vivir de una manera que agrade a Dios, independientemente de lo que haga el mundo a su alrededor. La Biblia lo deja claro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. La santidad no es opcional para los elegidos, es una marca que define quiénes son. Muchas personas creen que mientras crean en Dios, pueden vivir como quieran. Pero los elegidos entienden que la fe sin obediencia está vacía. No persiguen la santidad porque temen el castigo, la persiguen porque aman a Dios. Sus corazones son transformados, y esa transformación lo cambia todo. La forma en que piensan, la forma en que hablan, la forma en que gastan su tiempo y, sí, incluso la forma en que manejan la riqueza, el dinero y el éxito. La santidad no se trata de vivir aislado, no se trata de rechazar todo en el mundo o evitar el éxito. Algunos de los siervos más fieles de Dios, José, Daniel y Abraham, fueron personas de gran influencia y riqueza. Pero lo que los diferenciaba no eran sus riquezas, sino su compromiso con la pureza en medio de un mundo corrupto. Mira a José. Fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, y más tarde se convirtió en un gobernante poderoso en Egipto. Tenía acceso a todo, dinero, poder, lujo. Pero cuando se enfrentó a la tentación, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, no dudó, huyó. ¿Por qué? Porque entendió que ninguna cantidad de poder o placer valía la pena si eso comprometía su santidad ante Dios. Esto es lo que hacen los elegidos. Guardan sus corazones, no juegan con el pecado, no intentan ver qué tan cerca pueden llegar al borde sin caer. Caminan en pureza, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Pero aquí está el desafío. La santidad tiene un precio. A menudo significa estar solo. Significa tomar decisiones que te separan del mundo. Que otros no lo entiendan significa decir no a las cosas que el mundo celebra. El mundo nos dice que persigamos el placer, que persigamos más riqueza, más éxito, más indulgencia. Pero los elegidos no son guiados por sus deseos, son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo poderoso. La santidad no se trata solo de lo que evitas, se trata de lo que persigues. No se trata solo de mantenerse alejado del pecado, se trata de perseguir la justicia. Los elegidos no simplemente rechazan lo que está mal, se aferran a lo que es correcto.
¿Alguna vez has sentido que no encajas? Como si las cosas que antes te satisfacían ya no lo hacen. Esta es la marca de alguien que está siendo transformado por Dios. Él te está apartando, haciéndote diferente. Pero la santidad no se trata solo de evitar el pecado. Se trata de reflejar el carácter de Dios. Se trata de caminar en amor, paciencia y humildad. Se trata de tratar la riqueza y el éxito no como dioses, sino como herramientas para servirle a Él. Los elegidos entienden que las verdaderas riquezas no provienen de lo que poseen, sino de quienes son en Cristo. No miden sus vidas por sus posesiones, sino por su obediencia. Es por eso que el mundo no los entiende. Para el mundo, la santidad parece una restricción, pero para los elegidos es libertad. La libertad de vivir sin las cadenas del pecado, sin el peso del compromiso, sin la culpa de una devoción a medias. Pero hay otra marca de los elegidos, algo evidente en cada parte de sus vidas. No es solo cómo viven, es cómo se conectan con Dios. Aquellos que son verdaderamente elegidos no solo creen en la oración, dependen de ella. Y lo que viene a continuación lo revelará. Una vida de oración poderosa. Hay algo innegable acerca de aquellos verdaderamente elegidos por Dios. No son solo personas de fe, son personas de oración. Pero no cualquier oración, una oración que mueve montañas, cambia atmósferas y trae la voluntad del cielo a la tierra. Los elegidos no ven la oración como un deber religioso o un último recurso en tiempos de crisis. La ven como su línea de vida, su conexión con la presencia misma de Dios. La Biblia nos ordena en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Significa pasar horas en una iglesia repitiendo las mismas palabras? No. Significa vivir en comunicación constante con Dios. Significa que la oración no es solo algo que haces, es quien tú eres. Mira a los hombres y mujeres más grandes de las Escrituras. No eran solo personas de conocimiento o sabiduría, eran personas de oración. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte en el foso de los leones. Elías oró y descendió fuego del cielo. Ana oró y su vientre estéril fue abierto. Jesús mismo, Dios encarnado, se retiraba constantemente para orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba la oración, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí hay algo importante. Los elegidos no oran solo para obtener cosas de Dios. No tratan la oración como una transacción pidiendo solo riquezas, éxito o lujos. Oran porque anhelan estar en la presencia de Dios. Oran porque saben que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en intimidad con Él. Muchos ven la oración como una forma de conseguir más dinero, más influencia, más éxito. Pero los elegidos ven la oración como una forma de dar más de sí mismos, más de sus corazones, más de su devoción. No se centran en lo que Dios puede hacer por ellos. Se centran en cómo pueden alinearse con su voluntad. Debido a esto, sus oraciones tienen poder. No son palabras débiles y vacías, son declaraciones de fe que dan forma al reino y deshacen las tinieblas. Pero aquí hay algo que pocos perciben. Las oraciones más grandes a menudo nacen en las luchas más profundas. Los elegidos aprenden a orar no en momentos de comodidad, sino en momentos de desesperación, cuando todo se desmorona, cuando no tienen dinero, ni seguridad, ni salida. Es entonces cuando más se aferran a Dios. Mira a Job, después de perderlo todo, su riqueza, su familia, su salud, no se apartó de Dios. Cayó al suelo en adoración, clamó, pero no maldijo, cuestionó, pero no abandonó su fe. Y al final, debido a que se mantuvo fiel en la oración, Dios le restauró todo e incluso más. Esta es la diferencia entre los elegidos y todos los demás. Los elegidos no oran solo cuando las cosas van bien. Oran cuando las cosas se están desmoronando. Oran cuando no entienden.
Oran cuando el mundo les dice que se rindan. Por eso, su fe es inquebrantable. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es fuerte, consistente y llena de fe? ¿O es algo a lo que recurres solo cuando necesitas algo? ¿Oras con valentía sabiendo que Dios te escucha? ¿O dudas, inseguro de si tus palabras realmente hacen la diferencia? Los elegidos conocen la verdad. La oración no se trata solo de cambiar las situaciones, se trata de cambiarlos a ellos. Moldea sus corazones, alinea sus deseos con los de Dios y fortalece su fe. Por eso nunca dejan de orar. Pero aún hay más que distingue a los elegidos. No es solo su fe, su santidad o sus oraciones. Hay algo aún mayor, algo que prueba sin lugar a dudas quién pertenece verdaderamente a Dios. Lo que viene a continuación lo revelará. La evidencia inconfundible de quiénes son realmente los elegidos, el fruto del Espíritu. Hay algo que no se puede fingir, algo que separa a los verdaderamente elegidos de aquellos que solo afirman seguir a Dios. No es cuánto de las Escrituras conocen, con qué frecuencia van a la iglesia o cuántas palabras religiosas pronuncian. Es algo más profundo, algo que fluye naturalmente de sus vidas. Es el fruto del Espíritu. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Los elegidos no se identifican por sus palabras, sino por la evidencia de su transformación. Esta evidencia no es riqueza material, estatus o lujo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza desde hace 10,000 años. Ahora, esto es demasiado grande para explicártelo todo en este momento, pero creo que podemos entender la esencia. Piénsalo, puedes conocer un árbol por su fruto. Un manzano no necesita anunciar que es un manzano. Simplemente ves las manzanas creciendo en él. De la misma manera, aquellos que son verdaderamente elegidos por Dios no necesitan demostrarlo con argumentos o títulos. Sus vidas hablan más fuerte que sus palabras. El problema hoy en día es que muchos creen que ser elegido significa tener éxito externo. Creen que significa tener riquezas, influencia y comodidad. Pero la Biblia no dice por su riqueza los conoceréis. No dice por su estatus social los conoceréis. Dice por sus frutos. Mira la vida de Jesús. Él no vino a la tierra como un rey rico, no buscó el poder ni el lujo, caminó en humildad, amor y sacrificio. No tenía hogar, ni riquezas, ni trono terrenal, y, sin embargo, tenía más poder que cualquier gobernante, más autoridad que cualquier rey. ¿Por qué? Porque Él llevó el fruto del Espíritu en su forma más pura. Los elegidos son iguales. No buscan la validación del mundo. No miden el éxito por el dinero, la fama o las posesiones. En cambio, lo miden por cuánto reflejan a Cristo. Pero dar fruto no siempre es fácil. Requiere rendición, requiere morir a uno mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, «Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Los elegidos entienden esto. Saben que para vivir verdaderamente, primero deben morir a sus deseos egoístas, a su orgullo, a las cosas que una vez los controlaron, y cuando lo hacen, sucede algo asombroso. Empiezan a amar de maneras que nunca creyeron posibles. Encuentran gozo incluso en el sufrimiento. Caminan en paz, incluso cuando todo a su alrededor es un caos. Se vuelven pacientes, amables y fieles. No solo creen en Dios, se convierten en pruebas vivientes de su presencia a través de sus acciones. Cuando el fruto del Espíritu está presente, no se puede negar a quién perteneces verdaderamente. Ahora, quiero pedirte que hagas algo poderoso. Si este mensaje te ha hablado, si conoces a alguien que necesite escuchar esta verdad, tómate un momento y comparte este video. Nunca sabes cuánto puede cambiar una vida un solo mensaje. Sin embargo, todavía hay una marca final de los elegidos que sella todo de lo que hemos hablado.
Es la prueba definitiva, la señal innegable que separa al pueblo de Dios del resto del mundo. Si tienes esto, puedes estar seguro de que le perteneces a Él. Prepárate, porque lo que viene a continuación revelará la verdad más poderosa hasta ahora, el sello de Dios. Hay una marca final que distingue a los elegidos del resto del mundo. No es algo que puedas comprar, fingir o lograr a través del esfuerzo humano. Es algo que solo Dios mismo puede colocar sobre su pueblo. Es el sello de Dios. La Biblia lo deja claro en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este sello no es una marca visible, pero es innegable. Es la evidencia de que una persona pertenece a Dios, que ha sido apartada para algo mayor, que lleva una identidad eterna que no se puede borrar. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha marcado a su pueblo. En el Antiguo Testamento, apartó a Israel, dándoles leyes y mandamientos que los distinguían de las naciones circundantes. En el Nuevo Testamento, marcó a sus seguidores con el Espíritu Santo, un sello que los identificaba como suyos. Y en los últimos días, el libro de Apocalipsis habla de un sellado final donde el pueblo de Dios será inconfundiblemente separado del resto del mundo. Este sello no es para todos. No se da a aquellos que simplemente dicen creer. Se da a aquellos que viven en obediencia, que caminan con fe, que se rinden por completo a la voluntad de Dios. Muchas personas quieren los beneficios de ser elegidos, pero pocas están dispuestas a pagar el precio del verdadero discipulado. Mira a Noé. Vivió en una época de gran maldad, una época en la que el mundo entero se había apartado de Dios. Sin embargo, debido a que fue fiel porque caminó en obediencia, Dios lo selló dentro del arca, protegiéndolo del juicio que vino sobre la tierra. Lo mismo ocurre hoy. El mundo se está alejando cada vez más de Dios. La gente persigue las riquezas, el éxito y el lujo, creyendo que estas cosas les darán seguridad. Pero al final, solo los que están sellados por Dios se mantendrán en pie. Solo aquellos que verdaderamente le pertenecen resistirán. Este sello no se trata de religión, no se trata de seguir reglas o tradiciones. Se trata de una relación. Se trata de conocer a Dios personalmente, caminar con Él a diario, estar lleno de su espíritu y vivir de acuerdo con su voluntad. Los elegidos entienden esto. No ponen su confianza en el dinero, las posesiones o los logros humanos. Confían solo en Dios. Saben que su verdadera riqueza no está en lo que poseen, sino en quien los posee. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Ser sellado por Dios no significa que no enfrentarás pruebas. No significa que no serás probado. De hecho, el enemigo luchará aún más fuerte contra aquellos que llevan esta marca. Pero ningún ataque, ningún desafío, ninguna tormenta puede quitar lo que Dios ha puesto sobre ti. Por eso, los elegidos caminan con confianza. No viven con miedo porque saben que pertenecen a Dios. No se comprometen con el mundo porque saben que han sido apartados. No buscan la aprobación del mundo porque ya llevan la aprobación del único que realmente importa. Y ahora la pregunta es esta. ¿Tienes tú este sello? ¿Has rendido verdaderamente tu vida a Dios de una manera que te marque para siempre? ¿O has estado viviendo con un pie en el mundo y un pie en la fe? Se acerca el momento en que la diferencia entre los elegidos y el resto del mundo será inconfundible, y cuando llegue ese día no habrá término medio. O serás sellado por Dios o marcado por el mundo. Así que tómate este momento para reflexionar. No se trata de tener miedo, se trata de la verdad. Se trata de saber dónde estás parado. Se trata de tomar una decisión que definirá tu eternidad. Y ahora, todo de lo que hemos hablado lleva a una conclusión, una que te desafiará, te inspirará y te llamará a algo mayor, porque conocer estas marcas no es suficiente. Debes decidir qué harás con este conocimiento
y lo que viene a continuación es una decisión que solo tú puedes tomar. Ahora que has visto las 7 marcas de los elegidos, la pregunta ya no es si existen, sino si existen en ti. Has sido verdaderamente apartado. ¿Llevas estas señales innegables de pertenecer a Dios? No se trata simplemente de creer en Dios. Como dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. Se trata de rendición, de transformación, de vivir una vida que refleje inconfundiblemente su presencia. Los elegidos no se definen por palabras, sino por acciones. No hablan de fe, caminan en ella. No solo reconocen la verdad, son moldeados por ella. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu các bạn thấy nội dung hữu ích, hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ những chia sẻ tiếp theo về đức tin và cuộc sống.